Entonces leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables. 1. 6. Juan Valjean. Juan Valjean despertó poco después de medianoche. Pertenecía el expresidiario a una pobre familia en Brie. No había aprendido a leer en su infancia. Cuando fue hombre tomó el oficio de podador en Faverolles. Su madre se llamaba Juana Mathieu y su padre Juan Valjean o Vlajean, mote y contracción probablemente de Voilà Jean, ahí está Juan. Juan Valjean tenía el carácter pensativo, aunque no triste, propio de las almas afectuosas. Su naturaleza estaba algo adormecida, era algo indiferente, en apariencia a lo menos. Perdió de muy corta edad a su padre y a su madre. Esta murió de una fiebre láctea mal cuidada. Su padre, podador como él, había muerto de una caída de un árbol. Juan Valjean se encontró sin más familia que una hermana de más edad que él, viuda y con 7 hijos entre varones y hombres. Esta hermana había criado a Juan Valjean y mientras vivió su marido lo tuvo en casa y lo creó. El marido murió cuando el mayor de los 7 hijos tenía 8 años y el menor 1. Juan Valjean acababa de cumplir 25 años. Reemplazó al padre y mantuvo a su vez a su hermana, que lo había lo había criado. Hizo esto sencillamente como un deber y aún con cierta rudeza. Su juventud se gastaba pues en un trabajo duro y mal pagado. Nunca le había conocido novia en el país. No había tiempo para enamorarse. Por la noche entraba cansada en su casa y comía su sopa sin decir una palabra, mientras su hermana, la tía Juana, tomaba con frecuencia de la escudilla lo mejor de la comida, el pedazo de carne, la lonja de tocino, el cogollo de la col, para dárselo a uno de sus hijos. Él, sin dejar de comer, inclinado sobre la mesa, con la cabeza casi metida en la cena, con sus largos cabellos esparcidos alrededor de la escudilla y ocultando sus ojos, parecía que nada observaba y dejaba ser. Había en Faverolles, no lejos de la choza de Valjean, al otro lado de la calle, una lechera llamada María Claudia. Los hijos de Juana, casi siempre hambrientos, iban muchas veces a pedir al fiado a María Claudia, en nombre de su madre, una pinta de leche, que bebían detrás de un enramado en cualquier rincón de la calle, arrancándose unos al otro el vaso, y con tanta precipitación que las niñas pequeñas lo derramaban en su delantal y en su cuello. Si la madre hubiera sabido este hurtillo, habría corregido severamente a los delincuentes, pero Juan Valjean, brusco y gruñón, pagaba sin que Juana lo supiera la pinta de leche a María Claudia, y los niños evitaban así el castigo. Juan Valjean ganaba en la estación de la poda 18 sueldos diarios, y después se empleaba como el segador, como peón de albañil, como mozo de bueyes y como jornalero. Hacía todo lo que podía. Su hermana también trabajaba por su parte. ¿Pero qué había de hacer con 7 niños? Aquella familia era un triste grupo rodeado y estrechado poco a poco por la miseria. Llegó un invierno cruel. Juan no tuvo trabajo, la familia careció de pan. Ni un bocado de pan ni 7 niños. Un domingo por la noche, Maubert Isabelle, panadero de la plaza de la iglesia en Faverolles, se disponía a acostarse cuando oyó un golpe violento en la puerta y en la vidriera de su tienda. Acudió y llegó a tiempo al ver pasar un brazo a través del agujero hecho en la vidriera por un puñetazo. El brazo cogió un pan y se retiró. Isabel salió apresuradamente. El ladrón huyó a todo correr, pero Isabel corrió también y lo detuvo. El ladrón había tirado del pan, pero aún tenía el brazo ensangrentado. Era Juan Valjean. Esto pasó en el
Esto pasó en 1795. Juan Valjean fue acusado ante los tribunales de aquel tiempo como autor de un robo con fractura de noche y en casa habitada. Tenía en su casa un fusil que se servía como el mejor tirador del mundo. Era un poco aficionado a la caza furtiva y esto le perjudicó, porque hay contra estos cazadores una repulsión legítima. El cazador furtivo es lo mismo. No, disculpe. El cazador furtivo, lo mismo que el contrabandista, anda muy cerca del salteador. Sin embargo, digámoslo de paso, hay un abismo entre ambos y el miserable asesino de las ciudades. El cazador furtivo vive en el bosque, el contrabandista en las montañas o en el mar. Las ciudades crían hombres feroces, porque crían hombres corrompidos. La montaña, el mar, el monte crían hombres salvajes, en los cuales se desarrolla el lado feroz, pero casi siempre sin destruir el instinto humano. Juan Valjean fue declarado culpable. Las palabras del código eran terminantes. Hay en nuestra civilización momentos terribles, y son precisamente aquellos en que la ley penal pronuncia una condena. Instante fúnebre aquel en que la sociedad se aleja y consume el irreparable abandono de un ser pensador. Juan Valjean fue condenado a 5 años de presidio. El 22 de abril de 1796 se celebró en París la victoria de Montenotte, ganada por el general en jefe del ejército de Italia, a quien el mensaje del directorio de los 500, el segundo floreal del año cuarto, llama Buonaparte. Aquel mismo día se remachó una cadena de Bicêtre. Juan Valjean formaba parte de esta cadena. Un antiguo mozo de la cárcel, que tiene hoy cerca de 90 años, recuerda aún perfectamente a este desgraciado cuya cadena se remachó en la extremidad del cuarto cordón en el ángulo norte del patio. Estaba sentado en el suelo como todos los demás. Parecía que no comprendía su posición, sino que era horrible. Pero es probable que descubriese a través de las vagas ideas de un hombre completamente ignorante que había en su pena algo excesivo. Mientras que a grandes martillazos remachaba detrás de él, la bala de su cadena lloraba. Las lágrimas le ahogaban y le impedían de hablar, y solamente de rato en rato exclamaba: Yo era podador en Faverolles. Después, sollozando y alzando su mano derecha y bajando gradualmente 7 veces, como si tocase sucesivamente 7 cabezas a igual altura, quería indicar que lo que había hecho, fuese lo que fuese, había sido para alimentar y vestir a 7 criaturas. Por fin partió para Tolón, donde llegó después de un viaje de 27 días en una carreta y con la cadena al cuello. En Tolón fue vestido con la chaqueta roja, y entonces se borró todo lo que había sido en su vida, hasta su nombre, porque desde entonces ya no fue Juan Valjean, sino el número 24.601. ¿Qué fue de su hermana? ¿Qué de los 7 niños? Pero ¿quién se cuida de esto? ¿Qué es el puñado de hojas del árbol cerrado por el pie? La historia es siempre la misma. Estos pobres seres, estas criaturas de Dios, sin apoyo alguno, sin guía, sin asilo, quedaron a merced de la casualidad. ¿Qué más se ha de saber? Se fueron cada uno por su lado y se sumergieron poco a poco en esa fría bruma en que se sepultan los destinos solitarios, tenebrosas tinieblas en que desaparecen sucesivamente tantos infortunados en la sombría marcha del género humano. Abandonaron aquel país. La campana de lo que había sido su pueblo les olvidó. El límite de lo que había sido su campo les olvidó. Y después de algunos años de presidio, Juan Valjean les olvidó también. En aquel corazón donde había existido una herida quedó una cicatriz y nada más. Apenas durante todo el tiempo que pasó en Tolón, oyó hablar a una sola vez de su hermana. Al fin del cuarto año de prisión recibió noticias por no sé qué conducto. Alguno que los había conocido en su país había visto a su hermana. Estaba en París. Vivía en un miserable callejón cerca de San Sulpicio, en la calle de Gendre. No tenía consigo más que un niño pequeño, el amor de todos. ¿Dónde estaban los otros demás? ¿Los demás? Quizás su madre no lo sabía. Todas las mañanas iba a una imprenta en la calle de Sabat número 3,
en donde trabajaba de plegadora y encuadernadora. Debía estar ayer a las 6 de la mañana, mucho antes de ser día en el invierno. En la misma casa de la imprenta había una escuela donde llevaba a su hijo. El niño tenía a su hijo, que tenía 7 años. Pero como ella entraba en la imprenta a las 6 y la escuela no se abría hasta las 7, el niño tenía que esperar una hora en el patio a que se abriese la escuela. En el invierno, una hora de noche al descubierto. En la imprenta no querían que entrase el chicuelo, el niño, porque incomodaba, según decían. Los obreros veían a ese chicuelo al pasar por la mañana sentado en el suelo, cayéndose de sueño, y muchas veces dormido en la oscuridad, acocorrado sobre su cestito. Los días de lluvia, una viejecita, la portera, tenía compasión del infeliz y le recogía en su covacha, donde no había más que una pobre cama, una rueca y 2 taburetes. El pobrecillo se dormía allí en un rincón, arrimándose al gato para sentir menos frío. A las 7 se abría la escuela y entraba en ella. Esto fue lo que dijeron a Juan Valjean. Ocupó su ánimo esta noticia, un día, es decir, un momento, un relámpago, como una ventana abierta bruscamente en el destino de los seres a quienes había amado. Después se cerró la ventana. No se volvió a hablar más de ello y todo se acabó. Nunca supo después, no los volvió a ver, no los encontró ni los encontrará jamás en la continuación de esta dolorosa historia. A fines de este mismo cuarto año le llegó el turno para la evasión. Sus camaradas le ayudaron como suele hacerse en aquella triste mansión, y se evadió. Anduvo durante 2 días en libertad por el campo. Si es ser libre, estar perseguido, por volver la cabeza a cada instante, y también el menor ruido. Tener miedo de todo, del techo que humea, del hombre que pasa, del perro que ladra, del caballo que galopa, de la hora que suena, del día porque se ve, del camino, del sendero, de los árboles, del sueño. En la noche del segundo día fue preso. No había comido ni dormido hacía 36 horas. El tribunal marítimo le condenó por aquel delito a un recargo. Le tocó a un recargo de 3 años, con lo cual eran 8 los de pena. Al 6.º año le tocó también el turno para la evasión, pero no pudo consumarla. Había faltado a la lista. Tiróse el cañonazo y por la noche de la ronda le encontró oculto bajo la quilla de un buque en construcción. Hizo resistencia a los guardias que le cogieron, evasión y rebelión. Este hecho había previsto el Código Penal. Fue castigado con un recargo de 5 años, 2 de ellos de doble cadena. Total 3 años. Al 10.º le llegó otra vez su turno y lo aprovechó, pero no salió mejor librado. 3 años más por esa nueva tentativa. Total 16 años. En fin, el año 13.º, según creo, intentó de nuevo su evasión y fue cogido a las 4 horas. 3 años más por estas 4 horas. Total 19 años. En octubre de 1815 salió en libertad. Había entrado en presidio en 1796 por haber roto un vidrio y haber cogido un pan. Hagamos aquí un corto paréntesis. Es la segunda vez que el autor de este libro, en sus estudios sobre la cuestión penal y sobre la condena legal, toma el robo de un pan como punto de partida del desastre de un destino. Claudio Fuchs había robado un pan, Juan Valjean había robado un pan. Una estadística inglesa demuestra que en Londres, de cada 5 robos, 4 tienen por causa inmediata el hambre. Juan Valjean había entrado en el presidio sollozando y tembloroso. Salió impasible, entró desesperado, salió sombrío. ¿Qué había pasado en su alma? 7. La interioridad de la desesperación. Tratemos de explicarlo. Es preciso que la sociedad se fije en estas cosas, puesto que ella es su causa. Juan era, como hemos dicho, un ignorante, pero no un imbécil. La luz natural ardía en su interior, y la desgracia que tiene también su luz aumentó la poca claridad que había en aquel espíritu. Bajo la influencia del látigo, de la cadena, del calabozo, del trabajo bajo el ardiente sol del presidio,
en el lecho de tablas del presidiario. Se encerró en su conciencia y reflexionó. Se constituyó en tribunal. Principió por juzgarse a sí mismo. Se reconoció que no era un inocente castigado injustamente. Confesó que había cometido una acción mala, culpable, que quizá no le habría negado el pan si lo hubiese pedido, que en todo caso hubiera sido mejor esperar para conseguirlo, de la piedad o del trabajo, que no es una razón que no es una razón que no tiene réplica el decir. Se puede esperar cuando se padece hambre, que es muy raro el caso en que un hombre muera literalmente de hambre, y que afortunado o desgraciadamente el hombre está constituido de modo que puede sufrir mucho y por mucho tiempo, moral y físicamente, sin que le hiera la muerte, que le era preciso, que le era preciso haber tenido paciencia, que esto hubiera sido mejor para sus pobres niños, que había sido un acto de locura en él, desgraciado criminal, correr violentamente la sociedad entera por el cuello y figurarse que se puede salir de la miseria por el medio del robo, que es siempre una mala puerta para salir de la miseria, la que da entrada a la infamia, y en fin que había obrado mal. Después se preguntó, si era el único que había obrado mal en tan fatal historia, si no era una cosa grave que el trabajador careciese de trabajo, que el laborioso careciese de pan, si el castigo no había sido feroz y extremado después de cometida y confesada la falta, si no había más abuso por parte de la ley en cometer en la pena que por parte del culpable en la culpa, si no había un exceso de la pena que por si no había un exceso de peso en uno de los platillos de la balanza, en el de la expiación, si el recargo de la pena no era el olvido del delito y no producía por resultado el cambio completo de la situación, reemplazando la falta del delincuente con el exceso de la represión, transformando al culpable en víctima y al deudor en acreedor, poniendo definitivamente el derecho de parte en el mismo que lo había violado. Si esta pena, complicada por recargos sucesivos por las tentativas de evasión, no concluía por ser una especie de atentado del fuerte contra el débil, un crimen de la sociedad contra el individuo, un crimen que empezaba todos los días, un crimen que se cometía continuamente por espacio de 19 años. Se preguntó si la sociedad humana podía tener el derecho de hacer sufrir igualmente a sus miembros, en un caso su imprevisión irracional y en otro su impia previsión, y de apoderarse para siempre de un hombre entre una falta y un exceso, falta de trabajo, exceso de castigo. Se preguntó si no era justo que la sociedad tratase así precisamente a aquellos de sus miembros peor dotados en la repartición casual de los bienes, y por lo tanto los miserables más dignos de consideración. Presentadas y resueltas estas cuestiones, juzgó a la sociedad y la condenó. La condenó en su odio. La hizo responsable de su suerte. Y se dijo que no dudaría quizás en pedirle cuentas algún día. Se declaró a sí mismo que no había equilibrio entre el mal que había causado y aquel que había recibido, concluyendo por fin que su castigo no era precisamente una injusticia, pero era seguramente una iniquidad. La cólera puede ser loca, absurda. El hombre puede irritarse injustamente, pero no se indigna sino cuando tiene razón en el fondo, por algún lado. Juan Valjean se sentía indignado. Además de la sociedad no había recibido sino males. Nunca había conocido más que esa fisonomía iracunda que se llama justicia y que enseña a los que castiga. Los hombres no le habían tocado más que para maltratarle. Todo contacto con ellos que había tenido había sido una herida. Nunca desde su infancia, exceptuando a su madre y a su hermana, nunca había encontrado una voz amiga, una mirada benévola. Así, de padecimiento en padecimiento, llegó a la convicción que la vida es una guerra y que en esta guerra él era el vencido. Y no teniendo más arma que el odio, resolvió aguzarlo en el presidio y llevarlo consigo a su salida. Había en Tolón una escuela para los presidiarios, dirigida por los hermanos llamados ignorantinos.
en el cual se enseñaba lo más precioso a los desgraciados que tenían por su parte buena voluntad. Juan fue del número de los hombres de buena voluntad. Principió a ir a la escuela a los 40 años y aprendió a leer, escribir y a contar. Entonces conoció que fortificar su inteligencia era fortificar su odio, porque en ciertos casos la instrucción y la luz puede servir de auxiliares al mal. Digamos ahora una cosa triste. Juan, después de haber juzgado a la sociedad que había hecho su desgracia, juzgó a la providencia que había hecho la sociedad y la condenó también. Así, durante estos 19 años de tortura y de esclavitud, su alma se elevó y decayó al mismo tiempo. En ella entraron la luz por un lado y las tinieblas por el otro. Juan Valjean no tenía, como se ha visto, una naturaleza malvada. Aún era bueno cuando entró en el presidio. Allí condenó a la sociedad. Conoció que se hacía malo. Condenó a la providencia y conoció que se hacía impío. Aquí es difícil pasar adelante sin meditar un momento. La naturaleza humana puede transformarse completamente. El hombre creado bueno por Dios puede hacerse malo por el hombre. ¿Puede el alma modificarse completamente por el destino y hacerse mal haciendo malo el destino? ¿Puede el corazón hacerse deforme y contraer defectos y enfermedades incurables bajo la presión de una desgracia desproporcionada, como la columna vertebral bajo una bóveda demasiado baja? No hay en toda la alma humana, no había en el alma de Juan Valjean en particular una primera chispa, un elemento divino, incorruptible en este mundo, inmortal en el otro, que el bien puede desarrollar, encender, purificar y hacer brillar esplendorosamente, y que el mal no puede nunca apagar. Todas estas son cuestiones graves y oscuras, a la última de las cuales cualquier fisiólogo hubiera respondido probablemente sin vacilar que no, si hubiese visto en Tolón en las horas de descanso, que eran para las Juan Valjean horas de meditación, que pasaba sentado con los brazos cruzados, apoyado en algún cabrestante, con el extremo de su cadena metido en el bolsillo para impedir que se arrastrase. A este presidiario triste, serio, silencioso y pensativo, paria de las leyes, que miraba al hombre con cólera, condenando a la civilización que miraba al cielo con severidad. Cierto, y no tratamos de disimularlo, el observador fisiólogo hubiera visto allí una miseria irremediable. Se hubiera lamentado tal vez del mal causado por la ley, pero no hubiera tratado ni siquiera de curarle. Había vuelto el rostro a otro lado al entrever las profundas cavernas de aquel alma, y como Dante, de la puerta del infierno, hubiera borrado de esta existencia la palabra que el dedo de Dios había escrito en la frente de todo el hombre: esperanza. Pero este lado del alma que hemos tratado de analizar era tan claro para Juan Valjean como nosotros tratamos de presentarlo a nuestros lectores. Veía distintamente desgraciado a medida que se formaban todos los elementos de que se componía su miseria moral. Este hombre rudo e ignorante se había explicado claramente la sucesión de ideas por medio de la cual, escalón por escalón, había subido y bajado hasta los lúgubres espacios que eran desde hacía tantos años el horizonte interior de su espíritu. Tenía conciencia de todo lo que había pasado en él y de las emociones que experimentaba. Así, así es lo que no nos atrevemos a decir. Esto es lo que creemos. Había demasiada ignorancia en Juan Valjean para que aún después de tanta no hay desgracia, no quedase mucha vaguedad en el espíritu, ni una vía exactamente en cada momento lo que por él pasaba. Juan Valjean estaba en las tinieblas, puede decirse que odiaba todo lo que pudiera hacerse delante de él. Vivía habitualmente en esta sombra a las tientas, como un ciego, como un delirante. Solamente a intervalos recibía súbitamente de sí mismo o del exterior, un impulso de cólera, un aumento de padecimiento, un pálido y rápido relámpago que iluminaba toda su alma y representaba bruscamente a su alrededor, y entre los resplandores de la luz horrible, los negros precipicios y las sombrías perspectivas de su destino. Pero pasaba el relámpago
pero pasaba el relámpago, venía la noche. ¿Y dónde estaba él? Ya no lo sabía.